Buenos días, familia. Continuamos en esta mañana con nuestro devocional. Pablo y Silas en Berea. Sí, el día de ayer vemos cómo Pablo y Silas tuvieron que salir de Tesalónica. Ahí hubieran permanecido mucho más tiempo, pero se armó un gran alboroto y ellos tuvieron que salir y continuaron su viaje en Berea. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 10 en adelante. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, y como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Versículo 13. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un gran alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Versículo 15 y terminamos. Dice, los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Quiero hacer un énfasis en este momento. Es tan interesante como Pablo y Silas no se detenían en medio de la adversidad y se refugiaban y decían, ya no vamos a predicar el evangelio. Recuerde que ellos eran guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les abría puertas y les cerraba puertas. Les guiaba, les daba dirección. Decía en qué momento tenían que salir y en qué momento tenían que esperar. Es muy importante que cuando prediquemos la palabra de Dios seamos guiados por el Espíritu Santo. Pablo y Silas llegaron a Berea. Berea, en este lugar, dice que la gente era mucho más abierta, pero era gente de mucho más razonamiento. ¿Qué significa? Gente mucho más preparada. No era gente cerrada. Me brinca mucho un texto y una parte del texto que dice, día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas sí enseñaban la verdad. Llegaban judíos prominentes y griegos también. Recuerde que esto era gente muy importante en todas las áreas, en la cultura, en la economía, en el comercio, en el conocimiento de la ley. Y cuando estos hombres llegaron, tenían una característica muy especial. Dice que estos hombres de Berea, día tras día, examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Versículo 12. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. La pregunta aquí es, ¿usted y yo evaluamos lo que nos están enseñando otras personas? Esto me encanta, porque muchos hombres de otro nivel social aquí en este lugar se empezaron a convertir al cristianismo. Tenían un nivel de conocimiento mayor, pero examinaban que todo lo que les dijeran estaba sustentado o estuviera sustentado en una verdad. No abrazaban a cualquier cosa. Cuando escuchamos un mensaje, una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender es a checar este mensaje. Hoy estamos en una sociedad cristiana donde nos comemos absolutamente todo. Valoramos un mensaje por la elocuencia de la palabra, la oratoria, el carisma incluso del orador, o lo que provocó en mí. Muchas ocasiones, cuando nuestras emociones son expuestas, decimos y salimos hablando y diciendo, wow, qué mensaje tan más poderoso, qué mensaje tan más increíble, qué mensaje tan más lleno de la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones esto no es así.
usted y yo tenemos que aprender a evaluar la palabra que estamos recibiendo de parte de Dios y no comernos todo lo que nos dice. Para ello, tenemos que aprender que la palabra esté dentro del contexto general. Sí, ¿a qué me refiero? Muchas ocasiones sacamos un texto fuera de un contexto general y aplicamos una enseñanza que no está de acuerdo al contexto general. ¿Qué significa? Que va dirigido a cierto tipo de personas, que va dirigido a un grupo en especial, que es tal vez un contexto cultural de aquel momento. La pregunta ¿es un mandamiento? ¿Es un contexto cultural? ¿Es solo una parte histórica para enseñar algo especial? Quiero hoy, en esta mañana, hablar de 3 puntos importantes que usted y yo debemos de establecer cuando escuchamos la palabra de Dios para saber si ese mensaje es un mensaje correcto o está fuera del contexto bíblico. Número 1, debe usted preguntarse si este mensaje exalta a Cristo. Muchas ocasiones hay muchos mensajes que exaltan a hombres, instituciones, movimientos, actitudes o cosas. Cerciórese, si usted está escuchando un mensaje, que el mensaje exalte a Jesucristo. En Hechos capítulo 8, versículo 5, dice la palabra de Dios así: entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Segundo punto, el mensaje que estoy escuchando nos muestra o me enfrenta a mi condición pecaminosa en la que vivo. El mensaje que estoy escuchando nos demuestra la condición del ser humano. En Juan capítulo 4 vemos a Jesús que se enfrenta a una mujer samaritana. Judíos y samaritanos, ¿verdad?, no tenían comunión. Y empiezan un diálogo en el cual Jesús enfrenta a esta mujer a la verdad de Cristo. En Hechos capítulo 2, versículo 23 y en el 2:36 vemos a un Pedro que enfrenta ante un concilio a los nuevos cristianos a poder arrepentirse y reconocer que somos pecadores y que solo a través de Jesucristo encontramos libertad. Y esto nos lleva al tercer punto. Si el mensaje que estamos escuchando nos invita al arrepentimiento y al conocimiento de Cristo Jesús como nuestro Salvador. En Hechos, capítulo 17, versículo 12, dice que como resultado muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.